Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro programa Ládralo. Mi nombre es Juliana Barberi, soy la directora de Raya y la directora de este programa. Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de la Corporación Raya. Y hoy estamos con una invitada muy especial que también nos tuvo en su programa el viernes pasado, que espero que lo hayan escuchado y si no, pues vayan a la página de Facebook del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia para que nos vean a Gabriel y a mí hablando precisamente con Paula Mira. Paula, hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Gabriel, buenas noches Juliana, a todos los que se conectan y en efecto empiezo con una invitación para que visiten el Facebook en Aula Abierta Seccional Oriente y ahí los tenemos a ustedes en la grabación del viernes pasado. Estuvo muy bueno el programa, para que no se lo pierdan. El programa, la charla se llamó Los animales en una sociedad democrática y de verdad que es un tema muy, muy interesante. Pero primero voy a presentar a Paula. Nos da mucha alegría tenerla aquí, que mucho orgullo. Es una persona con un conocimiento muy grande sobre toda la filosofía y la ética. Ella es doctora precisamente en filosofía, espero decir este nombre bien, en la Universidad de Mannheim, Alemania. Es profesora asociada al Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia de Medellín y trabaja en filosofía griega, esas son sus áreas de trabajo: filosofía griega, ética clásica y contemporánea, zooética, bioética y feminismo. Entonces, bueno, como ven, Paula, muchas gracias por estar en el programa. Es un placer para nosotros tenerte aquí, sobre todo para hablar este tema tan interesante de ética hasta en la sopa. Muchas gracias Juliana y bueno, también un orgullo para mí estar aquí, a ustedes que las conozco hace tiempo en su trabajo, al fin juntas, entonces sí, conversando. Bueno, quiero darle un saludo a las personas que se conectan a nuestra transmisión en Facebook, en YouTube o en Twitter. Un saludo especial para Melissa Hurtado, que nos saluda en YouTube. Para mi mamá, hola mami, gracias por conectarte. Cata Yepes, Felipe Corredor, saluda también. Hola, buenas noches Felipe. Y recuerden que este programa quedará grabado en todas estas redes sociales y además a manera de podcast, o sea, solo audio, lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Por favor, denle like a este video, compártanlo con sus amigos, con su familia, para que más personas se enteren de estos temas tan importantes de la protección animal. También nos saluda en YouTube Carmen Elena Muñoz. Un saludo, Carmen, muchas gracias por conectarte. Bueno, hola, Carmencita. Ay, amigas. Sí. Bueno, antes de empezar el programa, tienes unas preguntas que son las más difíciles de todas. La primera pregunta: ¿cuáles son tus hobbies? Mis hobbies, bueno, bastantes en realidad, no tengo tiempo para hacerlos todos. El cine, todo tipo de cine, me encanta, las series, me fascinan. Leer, aunque claro, como es mi profesión, a veces me gusta hacer también otras cosas, y el ejercicio, pero es un hobby impuesto. Sí. Bueno, ¿y cuál fue la última película que te viste a propósito? Me vi este fin de semana precisamente con mucha expectativa la película que está en Netflix se me va el nombre, pero es la de Marie Curie. Ah, sí. Sí. Radioactiva. Radioactiva, sí. Creo que se llama así, sí, con mucha expectativa, no sí. como mis expectativas, pero... Sí, bueno. pero a mí me pareció, no es una película súper, pues, o sea, como top 10, pero sí es una película, por lo menos, que a muchas personas nos hace ver cosas de ella que no sabíamos, o de una forma como más light, pues que simplemente entender su trabajo académico. Bueno, sí, muy buena película. Yo también, pues, como que la recomiendo porque no está de más. Sí, y yo creo que también con afanes, digamos, más didácticos, realmente sirve para conocer al personaje, digamos, más que para criticar su calidad como cine, pues conocimos al personaje mejor, eso está bien. Exacto, sí, exactamente. Bueno, ahora sí,
Paula, entremos en materia el día de hoy. Este programa, pues, cuando tú hiciste en el Instituto Latinoamericano de Estudios Animales una charla muy similar a esta, y yo cuando la vi, oí todo, dije, quiero tenerla en Ládralo porque me parece que es un tema muy interesante y que definitivamente todas las personas que nosotros nos siguen y escuchan el programa pues se van a beneficiar mucho de eso. Entonces empecemos a hablar un poco desde cuándo y por qué nosotros los seres humanos empezamos a preguntarnos sobre, digamos, la moral de lo que nos comemos o de la alimentación que tenemos. Digamos que hay diferentes expectativas, o sea, este problema puede ser tan lejano en el tiempo como Pitágoras mismo, por ejemplo, que pues ya sabemos que era vegetariano, hay muchos vegetarianos famosos, hay una historia larga del vegetarianismo y de la problemática pues de por qué comemos o no animales, pero como un problema estructural, como un problema social, una reflexión compartida por muchas áreas del conocimiento y además por amplias, hasta ahora son amplias esferas de la sociedad, pues es un problema relativamente nuevo. Digamos que tenemos ya las primeras sociedades vegetarianas en la Inglaterra del siglo XIX, pero es un tema que se consolida a partir de los años 70 y que gana sin duda pues muchísimo vigor en este siglo XXI. La pregunta siempre estaba ahí, pero como una pregunta, lo que decimos nosotros sistemática, es decir, que todos nos preguntemos desde nuestras áreas cuál es el problema en algo tan natural como comer carne, que a tanto les parece tan natural. Digamos que es una pregunta que, pues abusando un poco de la simplicidad, podríamos darle unos 40 años, pues más o menos, para distintas áreas del saber y que se ha ido consolidando en la sociedad, digamos. Vale, Paula. Y digamos, decías algo importante y es como, bueno, finalmente ese acto de comer o no animales y en general el comer es algo que puede ser muy simple, se puede ver como algo que todos los animales hacen, pero que en el ser humano tiene unas particularidades, ¿cierto? Por el propio ejercicio de la razón. Y quisiera preguntarte entonces, digamos, ¿por qué en la filosofía empieza a ser importante el preguntarnos qué comemos, ¿cierto? Como que de dónde sale esa pregunta, por qué es importante y por qué hasta hoy nos lo seguimos preguntando y estamos hablando aquí de este programa. Sí, Gabriel, y en realidad, mira, la pregunta empiezo por decir que ahora es incluso un área del saber de la ética que se llama ética del comer, food ethics, en español ética del comer porque todavía no está tan consolidada el área, pero es un área importante por varias razones. La primera tiene que ver con que nuestros sistemas de alimentación con el tiempo se han ido consolidando en sistemas masivos desde muchos puntos de vista, agricultura industrial masiva, con todo lo que eso significa para el medio ambiente, con todo lo que eso significa para los suelos, de tenencia masiva de animales, con lo que significa para los animales, de nuevo el medio ambiente, los trabajadores que están en esto, se ha tornado, digamos, como un dilema, que en muchas ocasiones ya se ha revelado como un dilema falso, el hecho de que la población humana crece cada vez más y necesitará entonces cada vez más comida para sostenerse. ¿De dónde sacamos esa comida? ¿Cómo la sacamos? ¿Cuáles son los retos para alimentarse a partir de este siglo XXI, que además por la crisis climática se torna pues cada vez más complicado? Entonces, filosóficamente nos empezamos a preguntar, mire, cuando nosotros comemos y estamos en nuestra casita con nuestro plato, volvamos al asunto, es así, es un acto íntimo, a veces es un acto con amigos, social, comer es muy importante en realidad para los seres humanos como ritual,
Pero nosotros pensamos que es lo que yo llamo una acción simple, es decir, que tú coges tu cucharita, tu cubierto, tu plato, te llevas eso a la boca y punto, ¿cierto? ¿Qué más íntimo que eso? Estás con gente cercana y listo. Pero la producción que hay detrás de todo eso que te llevas a la mesa es una producción que en el siglo XXI cuesta vidas y muchas. Cuesta vida de los muchos hábitats de animales, cuesta vida de animales y cuesta justicia social y también de alguna forma calidad de vida para los trabajadores. Entonces, detrás del comer hay una cantidad de problemáticas que ya se tornan problemáticas tan serias que la misma ONU empieza a decirnos, mire, si queremos cambiar el sentido de esta crisis climática a la que ya parece que nos vamos abocados, pues vamos a tener que cambiar nuestra dieta, primero que todo. Entonces, como lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra dieta desde la perspectiva que yo lo estudio, lo estudiamos desde la perspectiva de la vida y el sufrimiento animal que nuestro sistema cuesta, nuestro sistema de alimentación cuesta. Otros lo estudian desde los términos medioambientales, otros desde la perspectiva de la salud, porque es una alimentación altamente nociva para la salud. Y desde todas esas perspectivas hemos ganado la idea de que nuestro sistema de alimentación, el sistema de alimentación de la mayoría de las sociedades occidentales, obviamente no hablamos, digamos, de las pequeñas sociedades, por ejemplo, de los territorios un poco más alejadas, los ribereños, digamos, comunidades que no hacen parte de este gran sistema masivo en el que nosotros vivimos, pero todos los que vivimos ahí estamos haciendo parte de un sistema de alimentación, pues que deja muchas víctimas detrás de todo tipo. Entonces ahí, Gabriel, la filosofía y otras tantas áreas empezamos a preguntarnos, empezamos a decirnos, tenemos que meternos en ese mundo íntimo que es el comer, a preguntarnos qué estamos haciendo cuando comemos, qué implicaciones éticas hay cuando comemos. Esto tiene obviamente consecuencias también políticas, también de otro tipo, pero digamos de lo que vamos a hablar hoy, estamos hablando es entonces, nos preguntamos cada uno de nosotros cómo hace parte de ese sistema de explotación desde tantas vías. Muchas gracias, Paula. Veo a las personas que están conectadas muy calladas en el chat. Por favor, déjenos sus preguntas y sus comentarios ahí en el chat, que queremos interactuar con ustedes. De eso se trata, que este programa lo construyamos entre todos y todas. Entonces, por favor, dejen ahí sus preguntas y comentarios. Y recuerden darle like a este video y compartirlo con las personas que ustedes consideren que pueden utilizar esta información. De eso se trata, de que todos podamos construir la defensa y la protección de los otros animales con argumentos y con esta información tan valiosa que tenemos el gusto de recibir de Paula. Yo quisiera saber un poco, pues ya estás hablando de esos enfoques diferentes que tenemos que tener cuando hablamos de alimentación, y eso es algo que desafortunadamente inclusive nosotros los animalistas fallamos en ver muchas veces, sí. Y nos fijamos simplemente como en ese individuo de otra especie que está siendo explotado y está siendo maltratado de formas pues inimaginables, pero también olvidamos que los trabajadores de los mataderos y los trabajadores de las explotaciones pecuarias aquí en todo el mundo por lo general son trabajadores que tienen unos niveles pues su trabajo no es el mejor y no están en las mejores condiciones y no se les brinda, perdón que aquí Mopi está haciendo huelga, no sé si la alcanzan a oír. Está animando, tranquila. Haciéndonos porras, sí, por aquí también hay alguien esperando su turno. Sí, bueno, entonces es súper interesante que tú misma estés diciendo, no es que no es solamente el medio ambiente, sino que es la salud, son los animales, son las personas que trabajan en esas explotaciones. Entonces, pues como ven,
como cualquier problemática, no tiene una sola mirada, no tiene un solo eje de trabajo, sino que pues son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Aquí Melissa nos deja un comentario, dice, no es una pregunta, pero me alegra por fin haber llegado a su programa en vivo, los admiro muchísimo, saludos desde Ecuador. ¡Ay, Melissa, gracias! Gracias, Melissa, ¡Qué saludos. nota! Me encanta que digas eso, de verdad que muchísimas gracias por... Yo sé que tú has dejado comentarios y eres una fan y yo te agradezco mucho y me alegra también que estés en este momento conectada en el en vivo. Entonces, lo que yo te quería preguntar, pues ya a partir como de esa reflexión que hicimos, de todas esas aristas que tiene el problema de lo que comemos, hablemos un poco de entonces, moralmente, ¿qué consideraciones tenemos que tener respecto a la alimentación? Sí, permíteme un comentario antes, Juliana, de lo que decías, de todas estas aristas, porque creo que uno de los problemas cuando hablamos de alimentación, y como tú misma lo dices, pues venía también de nuestra área de pensamiento, de la ética animal o del activismo animalista, como se quiera ver, es, por ejemplo, esa acusación, perdónenme la expresión, un poco fácil de usted es el que mata al animal, usted es el que le hace cosas, claro, pero ahí tenemos un problema. Lo primero es que aquí lejos, el problema aquí está lejos de quien mata al animal, por supuesto eso también es un problema y es un problema serio, pero es algo que yo en otras reflexiones he denominado es como matar por mano ajena. ¿Quién está dando la orden, digámoslo así, de hacer eso? Toda una sociedad de consumo que está propiciando eso. Y las condiciones, como tú dices, de los trabajadores en todos estos, en todas estas explotaciones son las peores. Hay investigaciones que indican que, por ejemplo, en Europa la mayoría de ellos son migrantes mal pagos, en condiciones de salud terribles. Hace poco, el año pasado, el COVID llegó a una de las grandes industrias cárnicas alemanas y llegó masivamente, más de 100 empleados, porque sus condiciones de trabajo eran terribles y no cumplían ni con las mínimas condiciones que Alemania misma impone. Entonces, claro, la idea es que esto es un asunto más complicado, olvidarnos un poco de una acusación que resulta fácil y mirar un poco más atrás dónde está el sistema que, pues, de alguna manera, como sociedad estamos patrocinando. Y esa es un poco también una reflexión de autocrítica. Entonces, cuando nosotros hablamos de un problema moral, eh, por ejemplo, nosotros tenemos un problema de salud. Entonces, eh, podemos así aquí hablar, ustedes hicieron un programa de lo que significa la dieta, qué significa eso, si debemos tomar o no vitaminas, todo eso es importante. Pero digamos que yo dentro de mi dieta, pues digo, mire, es que a mí me encanta esto, lo otro, pues yo en realidad a mí no me importa, ¿cierto? A mí, entonces alguien dice, qué pesar, eso te hace daño, yo digo, pero a mí no me importa. En esa discusión entre esa otra persona y yo, pues nadie va a ganar, porque yo sí tengo cosas, nosotros llamamos eso cuestiones prudenciales, cuestiones que son buenas para mí, que el otro me puede dar consejos, pero nadie me puede obligar, nadie me puede decir, estás haciendo algo malo, nadie me puede decir, juzgar por eso, es mi problema. Cuando nosotros decimos entonces que estamos moralizando el problema de comer, quiere decir, mire, no ubique el problema en usted, ni siquiera en que usted tiene cierta dieta, sino en que hay un animal detrás. Ese animal multiplíquelo por otros tantos y piense entonces que su dieta viene de el daño a un animal y el daño desde muchas perspectivas, porque también tú, Juliana, lo has visto, cuando tenemos estas discusiones hay muchas personas que nos dicen, pero pues aquí no se le hace daño al animal porque si las condiciones son buenas. Bueno, son animales que producimos masivamente para un fin cuya vida es extremadamente corta. Ninguno de estos animales llega ni al mínimo de sus expectativas, de las expectativas de vida de las especies, tratado exclusivamente con fines de explotación, y eso puede ser desde que se le mutila para que no se mueva, se le corta el pico, hasta que se le permite un movimiento pequeño, ¿no? Un movimiento que pero todos estos animales, digamos, son usados exclusivamente con el fin de que el ser humano
pueda, por ejemplo, ir a restaurantes, salir y comer algo. Hay algo que se nos dice mucho y es que ¿qué más voy a comer? Es que eso es necesario. Pero pensemos en cuántas veces comemos carne y si es realmente necesario. Entonces, cuando decimos que tenemos un problema moral de por medio, es que el problema no somos nosotros, es el animal. Concéntrese en el animal. ¿Qué está haciendo usted? Cuando nuestras acciones generan daño o beneficio en un otro, ahí tenemos un problema moral. Si no hay un otro o no hay un otro susceptible de daño o beneficio, les voy a poner un ejemplo. Una manzana, sin duda, pues es un ser vivo, entonces la manzana se pudre, la manzana cae al árbol, pero esa manzana no es susceptible, porque no es un ser sintiente, como lo llamamos nosotros, entonces no es susceptible de tener daño o beneficio, de sentirlo para sí mismo. Entonces no hay un problema moral en comerse la manzana, pero sí hay un problema moral en comerse o en tratar a un animal que está consciente de su sufrimiento. Por ejemplo, tú tienes un animalito ahí y me sirve mucho de ejemplo porque los cerdos, por ejemplo, tienen una vida emocional casi tan profunda y tan rica como la de los perros, ¿no? Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de impactar en la vida de animales con vidas emocionales, sociales, con capacidades de sentir dolor profundas, de autoconscientes, digamos, conscientes de su propio sufrimiento, ahí tenemos un problema moral. No es un problema cualquiera, no es un problema prudencial, no es si yo quiero o no quiero comer, no es si esta es mi libertad o no. El problema no eres tú, el problema es concentrémonos en el animal. Qué bueno eso que nos cuentas, Paula, porque nos lleva como a pensarnos de verdad, a cuestionarnos desde la razón, pero también desde la sensibilidad, desde una lógica específica de, bueno, hay cosas que yo puedo decidir, ¿cierto? Yo puedo decidir, pues, si me como una manzana o una pera, si me gusta más el helado de chocolate o el de vainilla vegano, pero digamos que en este caso yo puedo elegir cosas, ¿cierto? Hay cosas que definitivamente nos gustan más que otras, pero no es esta la discusión que tenemos acá. Acá estamos hablando de cuando hay un problema moral, ¿cierto? Porque al margen de que a mí me guste algo, ese algo le está generando un daño a otro y que asimismo, si yo me abstuviera de eso, ese otro sufriría o estaría recibiendo un beneficio. Entonces me parece que esa reflexión es bien interesante porque a veces lo llevamos a una reflexión muy simple de cada quien es libre que lo haga y por supuesto cada quien es libre de decidir muchas cosas, pero en ejercicio de esa libertad deberíamos estar considerando este tipo de problemas esenciales. Yo quiero aprovechar para compartir este comentario que nos hace Claudia Retana, que nos dice, me encanta el tema, qué bueno que te guste, este tema de verdad es muy, muy apasionante porque es algo que está todos los días en nuestra vida cotidiana, todos los días estamos ahí comiendo y pensándonos ese comer. Dice, los veo desde México y nos dice como que por más espacios y pláticas en los que abordemos este tema. Saludos Entonces, a México. sí, que bueno, ya estamos hoy Hemos con tenido, personas de te muchas. cuento, también en nuestro evento del instituto bastantes mexicanas ahí, o sea que estamos muy, muy sintonizadas todas. Qué bueno, sí, no, está súper bien que ya hoy además nos reportan que nos están viendo desde distintos países, entonces invitar a todas las personas a que nos sigan y que inviten a sus amigos a seguirnos y que así vayamos creciendo en esta red para que más personas estemos hablando de esto todo el tiempo. Y quería entonces también compartir este comentario, esta pregunta que nos hace Carmen Elena Muñoz Preciado, y dice que sí, entonces, Paula, ¿será que estas consideraciones morales nos llevan a considerar los sentimientos de los animales? ¿Qué piensas? Sí, primero que todo, de nuevo, un besito y un abrazo, Carmencita. Sí, aquí hay
varios puntos importantes. Antes de responderle a Carmencita, permíteme solo un segundo hacer un comentario de lo que dijiste, Gabriel, que tocas un tema súper importante y es el de la libertad y que tenemos razón en decir, pero venga, esto es mi libertad, o sea, ¿cómo no va a poder elegir yo lo que me como o no me como? ¿Hasta dónde se van a meter en mi vida, digámoslo así? ¿Cierto? Y entonces, pues, porque esto se llama ética hasta en la sopa, hasta ahí nos metemos, pero literal, ¿por qué? Porque yo, digamos, hay unas cuestiones que son de nuestro albedrío y que en las que realmente nadie se puede meter. Y esas cuestiones son las que solo tienen que ver conmigo, yo no intervengo en la vida de los demás, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando decimos, los límites de mi libertad, ¿no? Los marca la libertad del otro. ¿Qué pasa si del otro lado no hay nadie? Pues del otro lado no hay nadie que limite mi libertad. Entonces yo no tengo que parar a pensar, venga, ¿qué estoy haciendo daño, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque del otro lado no hay nadie. El problema hasta ahora es que para la mayoría de personas en el mundo, del otro lado no hay nadie, no hay un animal. Entonces, como no hay un animal, no hay un ser sintiente, no está ahí, no es un otro relevante, no consideramos que constituya un obstáculo para mi libertad. Entonces, yo no tengo ahí una pared, yo puedo seguir tranquilo, no hay ningún problema. Lo que nosotros estamos intentando es mostrarle a las personas que, por supuesto que usted decide, nosotros no estamos decidiendo por nadie, pero si usted decide, tenga en cuenta que ahí sí hay una pared, porque ahí sí hay un otro, un animal. Entonces tenga en cuenta quién está en su plato, no qué, sino quién está en su plato y qué ha pasado ese ser. Y eso significa que cuando nosotros dejamos de comer, porque mucha gente dice, ay, qué tristeza, pero eso acaba con los animales, pero es que la existencia para la producción, la vida para la producción no es un bien para los animales. Entonces volvemos a Carmen, claro, hemos tenido esta discusión en otras oportunidades. Hay una, lo conocen Gabriel y Juliana muy bien, hay una teoría que se llama la teoría del utilitarismo, que es todo el mundo lo conoce, la famosa frase de Benham, pueden sufrir, eso es cierto, todo lo tratamos. ¿Qué pasa? Que muchas tendencias, tanto en filosofía como en otras áreas, se quedaron en el sufrir, ahí, se concentraron ahí, ¿cierto? En el sentir dolor exclusivamente. Entonces el sufrir lo reducimos solo a sentir dolor. Y pensamos que lo único moralmente malo es causar dolor. Pero resulta que hay muchísimas prácticas que no causan dolor, pero generan un sufrimiento horrible. Bueno, la primera de ellas, la crianza para la explotación, es decir, que un animal nazca para eso, ¿cierto? Pero todo lo demás que involucra la explotación es que no puedan estar, mira Carmen, por ejemplo, no pueden estar las madres con sus crías, las crías deben ir al matadero prontamente, toda la vida social de los animales que la tienen. No sé si Carmen se acuerda cuando hablamos de la vida social de las gallinas y todo el mundo se reía, ellos los que tienen una estructura social compleja. Nadie la conoce porque las pobres gallinas viven encerradas y no la pueden desarrollar. Entonces tienen una estructura social compleja, tienen estructuras emocionales, tienen jerarquías sociales que nosotros ni siquiera les permitimos desarrollar. Los cerdos están apareando, entonces se pelean entre ellos, la agresión por aparear otra cerda, eso no lo pueden vivir. Entonces, todos los sentimientos, la gama de los sentimientos de los animales también quedan ahí, pues totalmente irrespetadas. Son animales que en realidad no pueden tener ningún momento de tranquilidad. El único sentimiento que se le permite a un animal de explotación es en realidad el estrés. Yo muchas veces cuando daba algunos cursos en veterinaria les preguntaba a los estudiantes, cuéntenme qué etapa de la producción estresa más un animal. Y ellos decían todas, todas. Desde el primer momento hasta el transporte, hasta la muerte. Entonces, es un animal que vive pocos meses, ni siquiera, a veces podemos decir lamentablemente pocos meses, hombre, para la vida que viven no es tan lamentable, pocos meses y en un nivel de estrés grande. Eso nos lleva a ampliar, eso nos lleva a decir, no, el problema no es causar dolor, pero es un momentico, vamos a ser más exigentes porque tenemos
mayores problemas que el solo causar dolor. Porque tú puedes tener una explotación de animales bastante eficiente, evitando el dolor al máximo, pero generando otras circunstancias de sufrimiento. Ahí me dirás, Carmencita, si te respondí, si no, cuéntame. Ella sí respondió, dice, claro que lo recuerdo, por eso me parece muy importante hablar de todo lo que involucra el concepto de sentimientos. You got this. Bueno, no, y eso me parece muy bacano lo que estás diciendo y me da pie también a mí para decir que realmente el dolor es solamente una parte de lo que se llama la sintiencia y son todos esos intereses que el animal tiene en diferentes cosas, en tener una amistad, en correr en el pasto, en revolcarse en el lodo, etcétera, etcétera. Entonces hace parte de todo el dolor físico, por lo menos hace parte, porque también tiene el dolor emocional, obviamente cuando a las madres vaca le quitan al ternero a los pocos días que va para el matadero y ella simplemente es usada para sacarle y extraerle la leche, obviamente tienen un dolor emocional grande, pero sí, entonces es la sintiencia pues como la que está haciendo abarcando todo ese tema de lo que los animales y sus intereses, pues, cuáles son que ellos lo que ellos quieren, que no tiene que ser igual a lo que queremos nosotros como seres humanos, pero que es válido porque es un interés propio de ellos y es para ellos que debería ser importante. Incluso, permíteme, Juliana, hacer un comentario ahora que hablas de eso. Por ejemplo, los cerditos, los cerdos, entonces necesitan el barro y necesitan también por razones corporales estarse refrescando en el barro, ¿no? Eso para nosotros es algo cochino, es algo feo, ¿cierto? Entonces, eso contribuye a que nosotros, cuando alguien dice, mire, un cerdo necesita ese espacio, eso es importantísimo para él, lo menospreciemos. Y yo siempre les digo a mis estudiantes que se ríen, eso es problema del cerdo, cómo se divierte, lo que necesita, eso es problema del cerdo, porque no es nuestra perspectiva la que importa aquí, es la perspectiva de qué pasa, qué es, cómo se desarrolla un cerdo. Entonces, él necesita eso. Desde nuestra perspectiva puede ser muy sucio, eso no es nuestro problema, lo que tenemos es que incluso, es que hay que garantizarle eso en las explotaciones, entonces, no, lo que hay que garantizar es que el animal no viva en lugares donde no pueda desarrollar ninguna de estas necesidades vitales en ese sentido. Y ahí aprovecho para hacer una cuñita y un llamado ahora que estamos en épocas de protesta social tan importante para alejar ese lenguaje especista de las protestas. Hombre, no, los seres terribles de nuestra sociedad no son cerdos. No es cierto, eso causa un daño terrible. Voy a traer una cosa para mostrar. Bueno, eso estigmatiza terriblemente los animales. No atribuyamos a los animales, a los cerdos, no les atribuyamos lo malo de los humanos, porque eso éticamente también es un problema. Y eso ahí, así no lo queramos, estamos justificando una violencia detrás hacia el animal, porque al fin y al cabo lo estamos asociando con lo peor, lo que nosotros consideramos malo en los seres humanos. Juliana ya lo trajo. Bueno, aquí traje, bueno, se me dañó porque yo estuve en la marcha de hoy. Las personas que van a ver esto en el futuro o que lo van a escuchar en nuestro podcast y quieren ver lo que yo voy a mostrar, que igual se los voy a describir, pues lo pueden ver en YouTube o en Facebook. Pero yo estuve en la marcha y llevé este letrero que se me dañó porque llovió y todo fue un caos, que dice... los cerdos son animales inteligentes y sociales, no los insultes comparándolos con políticos incompetentes, no son títeres asesinos. Y lo hice precisamente porque, y una de mis reflexiones de la marcha del día de hoy iba a ser esa, que la pensaba escribir en Twitter, porque estaba el lenguaje y yo ya estaba así toda tentada a decir, vení, pero ¿por qué les decís ratas? ¿Pero por qué les estás diciendo cerdo? Vos cuando has visto hacer a un cerdo lo que hace esta persona, o cuando has visto hacer una rata corrupta y robarse nuestro dinero, porque siempre esa referirse a los animales, a las personas de forma peyorativa, tiene que ser nombrándolas como si fueran otros animales. Eso es absolutamente ridículo, o sea,
no tiene ningún sentido, no sé, me preguntaba yo cuándo se orinó esto, en qué momento empezamos a hacer esto, y sí, me pareció muy interesante lo que dijiste, es verdad. El animal es como siempre ha sido como nuestro otro por antonomasia, es aquello que, y eso también propicia la invisibilización del animal en nuestros procesos de alimentación, porque es precisamente todo lo que nosotros supuestamente no somos, ¿cierto? Entonces, supuestamente el irracional, el sucio, el malo, y precisamente nosotros tenemos esa idea ya biológicamente muy reevaluada de que los animales no aprenden, no tienen cultura, no desarrollan, eso ya todos sabemos que es falso, pero siempre seguimos con esa idea de que el animal es el otro. Y entonces eso propicia, hay un libro muy chévere, yo lo recomiendo mucho, lo uso mucho también, y para quienes nos escuchan y trabajan estos temas en la universidad o en el colegio, es el libro de Melanie Joy, de por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas. Sí, por favor. Ella lo tiene todo ahí a disposición. Ese libro, por ejemplo, nos indica cómo nosotros hemos naturalizado a ciertos animales como los malos, y también los animales que no importan porque o son malos o son carne. Incluso les cuento una anécdota, pues es un poco fuerte, pero en algunas de las marchas antirracistas que hubo, sí, muchas gracias, ese es muy recomendado, hay una versión en español y es muy recomendado. Y en algunas de las marchas que hubo el año pasado antirracistas en los Estados Unidos, hubo incluso actos de degollar cerdos y llevarlos por las calles, pues para hablar de hacer esa protesta. Entonces es hora de, primero que todo, no entender más a los animales como ese otro malo, pero también visibilizarlo, porque o es el otro malo o no existe. Esas son como las versiones que nosotros tenemos del animal. Por ejemplo, el cerdo, la vaca a veces la queremos un poco más, pero más o menos es lo mismo. Y la rata ni se diga, que como tú dices, siempre es comparada desde la peor parte. Sí, súper interesante esa reflexión que hacemos, Paula, que nos compartes. Y yo tengo varios comentarios, pero antes de eso voy a leer algunos que tenemos acá en el chat. Lo primero es saludar a mi hermanito Adrián. Saludos. Mi hermanito es mayor que yo. Pero no, me alegra mucho que está por acá porque creo que nunca nos había visto y yo sé que este programa le va a interesar mucho, entonces sí, muy contento. Y bueno, me parece que esta reflexión que estamos haciendo, primero sobre el tema de las manifestaciones, creo que es algo también importante que yo quería decir desde el comienzo, y es que todo este movimiento que hay ahora, por ejemplo, en Colombia por esta reforma tributaria, pues no nos vaya a hacer como perder de vista a veces nuestra causa por la protección de los animales, y que en cambio empecemos a mirar cuáles son los efectos negativos que esto trae para los animales, y que empecemos pues también a manifestarlo, a mostrar. Yo veía que hoy, pues yo estoy ahora viviendo en Cali, yo veía que acá había unos también letreros que tenían este lenguaje especista, pero otros también de compañeros que como Juliana mostraban que esta no es una manera adecuada y que la gente empieza a repensarlo, ¿cierto? Y hablo de esto precisamente porque... Sí se ve. El consumo de carne patrocina el paramilitarismo. Fedegan igual a UCE. Está súper interesante. Y finalmente quería hablar de esto porque hoy estamos hablando acá de ética, y la ética es eso que tenemos siempre, ¿cierto? Y que nos estamos pensando siempre. Uno no cede a la ética por ratico, ¿cierto? Hoy no es bueno para mí y mañana es malo. Entonces, aún en estas protestas, manifestar estas posturas éticas que tenemos respecto a los animales, yo sé que va a ser mucho bien en ese sentido de lo que hablas, Paula, de visibilizarlo, ¿cierto? Visibilizarlo, resignificarlo y mostrar a la sociedad que hay otras formas
de relacionarnos con los animales. Cata Yepes nos dice en Facebook que el único sentimiento que puede desarrollar un animal de producción es el estrés y que eso es una reflexión muy certera y dolorosa. Y efectivamente, yo creo que lo que nos decías ahorita de nos concentramos solo en el dolor y esto hace que queramos como apagar por raticos nuestra ética y decimos como, bueno, pues sí, es que yo me estoy comiendo Ustedes un oyen muy pedazo mal, de ustedes carne. oyen muy mal. No, yo Ustedes pues están yo oyendo hablaré muy lo mal, que o soy solo yo. No, se no, está yo quedando, Se sí, está se como está quedando cortando, ¿cierto? acústica, Bueno, Juliana, ¿no? ay, perdón. Eh, Me estoy quedando sorda, está bien. sí. entonces, el asunto es que finalmente no es como que uno pueda por momenticos como apagar la ética, decir como, bueno, es que yo me estoy comiendo un pedazo de carne, pero es que a ese animal no sintió dolor porque ya lo insensibilizaron, ¿cierto? Que es un poco como ese calmante social, eso que ha hecho que las personas quieran como cegarse frente al asunto, pero hoy estamos viendo, no es solo ese dolor, no se trata solo de considerar ese dolor físico, sino todas esas otras cosas terribles que sufren los animales en estos sistemas de producción. Y Melissa Hurtado en YouTube nos dice que ahora sí nos hace una pregunta y es ¿qué pasa? ¿Qué consideras, Paula, cuando la explotación del animal está ligado a cuestiones culturales? ¿Cierto? Por ejemplo, nos dice ella, acá en mi país, en Ecuador, es cultural lo de consumir cuyes, ¿cierto? Los cuy los cogen Ah, sí. y los consumen y dice que además los usan para ritos chamánicos, entre otras cosas, es decir, cuando estas prácticas de explotación tienen que ver con asuntos culturales. Sí, que no son solo explotación animal, sino como ella misma lo indica, explotación para otros muchos fines, fines medicinales. Hombre, recordemos que los mercados de China, los mercados que ahora están en el foco de toda nuestra reflexión, porque los asociamos, bueno, hay una probabilidad de que este virus que ahora nos azota haya salido de ahí, pues son mercados de animales vivos que también se venden para fines medicinales. Y China, digamos, ha intentado prohibir esta comercialización de animales para fines de alimentación, pero para fines medicinales es un poquito más difícil. Entonces, Melissa, pues tienes la pregunta del millón, sin duda. ¿Por qué? Porque todos, digamos, nosotros tenemos una idea de que la explotación, pues debido precisamente a que la industrialización de la naturaleza es en efecto como la tenemos ahora, un producto del sistema capitalista y sin duda pues un producto de las sociedades occidentales u occidentalizadas. Entonces tendemos a pensar que todas las demás culturas pues tienen como la carta blanca para tener pues otros, sus tratos con los animales, porque para ellas no vale, digamos, esto. Ahí hay una discusión que la voy a pues como a contar así a grandes rasgos y otro día la profundizamos. La primera es que sin duda nosotros partimos de lo que conocemos en filosofía como una ética universal. Pero ¿qué quiere decir una ética universal, Melissa? No quiere decir que nosotros queramos imponer un solo modelo de pensamiento, lo que llamamos en filosofía la hegemonía de la razón, un solo modelo de pensamiento a todas las culturas, sino que consideramos que mira, te lo pongo así, un animal que tiene toda la vida emocional de la que estamos hablando, social y todo, la tiene en la cultura ecuatoriana, en la mexicana o en la mía. Es decir, es que el animal es así independientemente de la cultura del ser humano. Entonces, cuando hablamos de universal, queremos decir que hay un animal ahí que puede sufrir en todas estas de todas estas formas de las que los hemos descrito, independientemente de dónde viva el ser humano o cómo se relacione con él. Y luego tenemos, cuando dicen todo el mundo, claro, eso es una cuestión cultural, pues una idea que es bastante polémica, pero lo voy a plantear así, y es irnos un poco en contra de la idealización de la cultura. Todas las culturas deben ser respetadas y hay que tener siempre una apertura dialógica
con todas las culturas. De hecho, por ejemplo, sabemos que muchas culturas que denominamos ancestrales, aunque eso siempre es complejo, pero por ejemplo, muchas culturas de pescadores, muchas culturas ribereñas tienen una protección de los hábitats de los animales y una protección de los hábitats de ríos y de los animales de ríos y riberas que es digna de admirar y que nosotros deberíamos aprender de eso, sin duda. Pero a la vez hay otras muchas prácticas que sí pueden ser objeto de crítica. Entonces, la idea es que toda cultura puede ser objeto de crítica. Idealizar las culturas no es, cuando nosotros decimos, es que eso es un asunto cultural, eso per se no es un argumento ético. Eso generalmente decimos en filosofía, los que más pierden de ese tipo de argumentos son los animales y las mujeres, porque precisamente eso se ha encargado de fortalecer sociedades patriarcales y sociedades pues fuertemente dañinas con otros seres con los que se coexiste o se convive. En Colombia tenemos también esos problemas desde muchas perspectivas y tenemos la discusión de esa protección, por ejemplo, de distintas actividades como el toreo, como supuestamente actividad, algo arraigado en nuestra cultura. Y muchos de nosotros decimos, esa no es mi cultura, no me imponga la cultura que yo no tengo. Entonces, ahí es un poco, Melissa, el problema, y seguramente lo preguntas porque lo has vivido. El problema es siempre tener esa perspectiva crítica de todas las culturas y esa crítica te la da ¿quién? El animal. O sea, en definitiva, el cuy sufre terriblemente, así lo estén matando allá en un ritual, así lo esté matando esta cultura, lo esté matando la otra. Entonces, nuestra propuesta, pero esa propuesta obviamente siempre es una propuesta muy discutida, es, mire, siéntese en el animal y ahí va a haber un grado de universalidad en la crítica que estamos haciendo. Insisto, no para imponer modelos de vida, no para imponer formas de pensamiento, sino para que todos nos concentremos en qué le pasa al animal. Todas las actividades culturales además son objeto de crítica y son objeto de nueva educación. ¿Qué hay más naturalizado en nosotros? Como dice Gabriel, ya estamos viendo, por ejemplo, estos letreritos que salen ahí que dicen, no hombre, los que pone Juliana, no trate al animal así. O sea, ¿qué hay más naturalizado en la cultura occidentalizada en la que vivimos que la explotación animal? Y aquí estamos discutiendo sobre ella. Entonces no se trata de imponer, pero sin duda tampoco de entender como si la cultura fuera el único estandarte. Además, la cultura, insistamos, no hace la diferencia cuando el problema es qué le está pasando al animal. Pero esto, sin duda, merece toda una discusión más profunda. Por ahora te dejo así como la reflexión, Melissa, a ver en qué otro momento volvemos a discutir sobre esto. Sí, Paula, yo creo que este tema es bien, bien fuerte y cuando decías que Melissa nos hace la pregunta del millón es porque de verdad ahí hay un montón de valores encontrados, no hay como una respuesta única y bueno, yo creo que es eso, el mero hecho de poner en este tipo de debates este tema ya nos dice, bueno, están pasando cosas y es muy valioso que estén cambiando esas cosas en nuestra sociedad. Entonces, creo que seguirle pensando a eso ya es muy valioso. Paula, yo estaba pensando en algo y es que ahorita al principio de la conversación nos hablabas como de la alimentación se ha pensado desde muchos puntos de vista, ¿cierto? Y se ha pensado desde la medicina, desde la antropología, y pensarla desde cada punto pues tiene unas implicaciones, ¿cierto? Si la pensamos desde la medicina decimos, bueno, mire, comer este tipo de grasas es dañino, este tipo de alimentos hace daño. Si hablamos con alguien, un deportólogo nos va a decir, no, mire, no coma esto porque esto le hace daño, mejor cambie esto. ¿Qué pasa cuando nos cuestionamos la alimentación desde la ética? ¿A qué hallazgos puedo llegar y qué consecuencias puedo tener? ¿Qué implicaciones prácticas? ¿Qué pasa ahí? Sí, esa es una pregunta incluso, así como para muchos, y lo vemos ahora para muchos chicos casi que de nivel existencial, ético y existencial. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora?
que estoy, digamos, entendiendo que toda la forma de alimentación que nosotros tenemos, pues tiene consecuencias en la vida de otros desde distintas perspectivas. Claro, las consecuencias prácticas que nosotros podemos sacar es que tienen dos niveles. El primero es un nivel, y desde la ética es un nivel individual, ¿cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de persona quiero yo ser? ¿A qué quiero contribuir o no? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué sistema quiero apoyar o no? Y eso lleva generalmente a la conclusión de pues una renuncia lenta pero segura de el consumir pues la mayoría de productos de origen animal, o al menos una reducción. Conozco muchas personas que, es decir, insistamos en que comer carne está supremamente arraigado en la vida de las personas y que no es algo, carne o productos derivados de animales, y que no es algo pues que simplemente digamos chao y ya pasó. No, no, lo vivimos nosotros con muchos otros productos que tampoco podemos dejar así fácilmente. Entonces, claro, la consecuencia individual es pensar si yo quiero estar o no, si yo quiero ser parte o no de esos procesos y cómo me voy retirando de esos procesos explotativos y de mi contribución a esos procesos explotativos. Lo que pasa, Gabriel, es que ahí hay también siempre un problema porque la gente dice, ¿y eso qué va a cambiar? ¿Cierto? Es decir, yo lo hago, pero eso qué va a cambiar. Entonces la invitación siempre es a reflexionar. Mire, primero hay un nivel que es estrictamente individual, es el suyo. Usted qué quiere ser, cómo quiere contribuir. ¿Quiere usted hacer parte de ese sistema? Piénselo bien. El segundo nivel es entonces el que más nos preocupa y es cómo de mis decisiones individuales pasamos a cambios colectivos, ¿verdad? Para que esto, por ejemplo, si lo que conocemos como veganismo no se quede en una cuestión de dieta, no se quede, sino que vaya más allá, ¿cierto? Como un movimiento social, como un problema social. Ahí es donde empezamos a trabajar desde muy distintos frentes, pero digamos, lo que para mí es importante también decirle a las personas, mire, si usted se queda con ese primer frente, créame que está haciendo mucho. Hay una idea pues de vamos a salvar el planeta, eso es falso, ningún ser humano solo va a salvar el planeta y probablemente pues ni entre muchos, ¿cierto? Entonces no nos pongamos esas expectativas de vida ética que uno tiene sentido, eso solo genera frustración. Nosotros contribuimos y como dice un autor que me gusta mucho y recomiendo mucho, Jorge Richman, al menos a tener paz con este mundo, tenga su paz con el mundo, gánese su paz con el mundo. La siguiente perspectiva es cómo vamos a ese otro nivel y ahí Juliana nos dio una buena lección también de eso el viernes, porque entonces ahí tenemos desde la perspectiva social de los activismos, desde muchas perspectivas, la perspectiva de la academia. Solo, yo tengo muchos chicos y chicas en mis clases que dicen, mire, ya mi mamá y mi papá comen un poquito menos carne, porque yo le he contado todo esto, como yo impacto mi pequeñito mundo. Eso es lo que puedo hacer, eso es lo que vamos a hacer. Puedo impactar un mundo, una parte más grande de lo que vamos a hacer. Pero la gran apuesta, Gabriel y Juliana, y esto es algo que hay que trabajar, es politizar la carne, que no solo moralizarla, que eso es muy importante. Si nosotros lo vemos como un problema moral, vamos a ir a decirle a la política, venga, esto tiene que ser su problema también. Si no lo entendiéramos como un problema moral, no nos importa y lo dejamos así. Entonces, politizar la carne es cómo vamos como comunidad política a hacer cambios estratégicos, estructurales en nuestra sociedad que permitan ir aboliendo, estamos seguros de que esto no va a ser de la noche a la mañana, estos sistemas explotativos en los que vivimos. Politizar la carne de muchas formas, desde el ejercicio político de partidos, por ejemplo, de proyectos de ley, lo que tú nos explicabas también, todas esas formas de vivir, como estas formas de vivir en comunidad y de exigir cambios también en ese sentido. Lo que nos pone Juliana en ese letrerito, por ejemplo, de qué hacemos cuando comemos carne en Colombia, sí, señores, que también se trata de que pues, estamos en un sistema que, digamos, los propietarios de tierra en Colombia tienen serios problemas, digamos, desde niveles legales, morales, y también estamos ahí propiciando un sistema que expropia tierras
y que expropia campesinos y demás. Entonces vamos a mirarlo desde un plano macro. Eso nos va a costar más, pero pues para allá, yo espero que para allá va. Bueno, no, mientras tanto voy a ir leyendo algunos comentarios que tenemos acá. Nos escribe MNDX Agrix o Agrias, no sé, no me parece que se exploten especies a favor de las sociedades humanas especistas. Creo pues que esta es una postura bien válida, ¿cierto? Y es finalmente como que se piensa como ese ideal de sociedad, ¿cierto? Y ya algunas reflexiones específicas que es necesario tener en cada espacio. Juan Veloz nos dice, la humanización de animales también es un hecho cultural y en sí también sería tomado como un tipo de maltrato, pese a que se les esté tratando bien, ¿cierto? Y esta es una crítica que se hace desde algunos sectores a la domesticación y finalmente a cómo es esa relación con los animales que en ocasiones, incluso desde esa idea de lo bueno, terminan generando algún tipo de mal. Pero Gabriel, ¿me dejas ahí hacer un comentario? Claro que sí. Sobre la humanización, antropomorfización, le decimos en filosofía porque nos gusta decir las cosas más difíciles. Pero es otro. Digamos, hay una cuestión ahí y es ¿qué significa humanizar un animal? Hay que tener cuidado con esa expresión que a veces la usamos un poquito a la ligera. Mira, perdóname, ¿quién hizo el comentario? ¿Cómo es el nombre? Este nos lo hace Juan Veloz. Bueno, Juan, entonces mira que ahí, por ejemplo, tenemos hasta hace muy poco, de todo lo que estamos hablando aquí, emociones, vida social, vida, cultura en los animales, incluso desde sectores académicos nos decían, están humanizando a los animales, ¿verdad? Entonces, reconocer en los animales capacidades, por ejemplo, la comunicación, decir que los animales se comunican, que es algo que ya Aristóteles decía, pero que de pronto nos pareció que era supremamente extraño. Decir que los animales, por ejemplo, tienen relaciones de jerarquía, hacen luto, de todo eso se acusaba, incluso te digo, desde sectores académicos, de humanizar a los animales. Hoy sabemos que no es humanizarlos, es que los hemos comprendido mejor, los hemos investigado mejor y los comprendemos mejor. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, y todavía pasa mucho, cuando hablamos de situaciones de estrés en los animales, mucha gente dice, eso es humanizar un animal. No, eso no es humanizar un animal, eso es conocerlo. Y en cuanto a los animales domésticos, pues ahí también tenemos ciertos niveles. Hasta hace, bueno, no sé si Juan es chiquito o no, yo ya no soy tan chiquita, ya hace tiempo se hablaba, cuando alguien decía mi perro está triste o está alegre, la gente me da como, no sé si te acuerdas, Gabriel, si te tocó el gato de la casa, estaba ahí, pero pues nada que ver, o sea, es que la gente ni lo veía, estaba ahí para cazar ratas y listo. Y cuando alguien llevaba a su animal al veterinario, ahí se usaba mucho la palabra humanizar, solo para hablar de doctores, ¿cierto? Entonces, claro, ahí hay niveles, que yo cuide a mi animal, que yo cuide al animal con el que convivo, que yo lo cuide además entendiendo sus necesidades. Eh, no es humanizarlo, pero supongo que Juan está hablando pues de esta domesticación sin control, digamos, pues que lleva también a vestirlos en el Medellín de 30 grados, o en el Cali también caliente, a pintarles las uñas, a celebrarles el cumpleaños, o pues a tener, a pensar que un animal, un perro, un gato, pues tienen que vivir la vida tal y como los humanos la entendemos. Pero yo los invito a tener cuidado con esa palabra, porque a veces todo lo que se refiere al animal es humanizarlo. Y entonces, muchas veces la ética, toda esta ética que estamos trabajando, ha sido tildada como un intento de humanizar a los animales y no lo es. Qué pena que me metí ahí, tú tenías otros comentarios sobre... No, yo creo que está súper bien, Paula, porque es algo sobre lo que debemos seguir reflexionando, ¿cierto? Y que ahí hay muchas posturas y que finalmente los animales domesticados
y sobre todo esos que tenemos más cerquita, pues son nuestra relación más próxima y el referente más cercano. Entonces ahí hay muchas cosas que pensarse en esa relación y yo creo que esto es muy importante. Bueno, Juliana está teniendo problemas para volver a ingresar, esperemos que pueda conectarse en un momento. Carolina Campuzano nos dice que Juliana lo que nos estaba mostrando antes era una foto de un manifestante elevando la cabeza de un cerdo, ¿cierto? Y hace referencia a eso que hablábamos ahorita de esa cosificación de los animales, pero además desde una forma muy peyorativa, desde una forma supremamente violenta y que envía mensajes simbólicos, o sea que además de la violencia física que puede implicar, ya también tiene un mensaje simbólico bien fuerte frente a esto. Y bueno, esperemos si Juliana nos puede contar un poco qué nos quería decir con esto. Yo quería hablarte, Paula, de algo y es eso de politizar el tema de la carne, ¿cierto? Y a propósito de uno de los libros que nos mostrabas ahorita, allí se habla de un concepto que es como el carnismo, ¿cierto? Y es esa idea, digamos, más allá de ese concepto, me parece que es muy importante pensarse este tema desde la ética y desde la política y es, venga, es que yo no, ¿cómo así que yo como carne? Porque es que de toda la vida he comido carne, pues yo puedo haber hecho algo toda la vida y cuando me lo empiezo a preguntar, cuando empiezo a ser grande, a tomar decisiones, pues puedo cambiar cosas, ¿cierto? Y cómo así que es que yo como carne porque mi familia también, que yo como carne porque es que mi país es muy con este hábito, ¿cierto? Es cómo pensarse el tema de comer o no comer carne y de comer o no comer productos de explotación animal a partir de una decisión ética y de una decisión incluso política, ¿cierto? Cuando yo estoy, y por eso hablamos acá de ética, está en la sopa, cuando yo estoy decidiendo qué va en mi plato y qué definitivamente yo no quiero que esté más en mi plato, estoy tomando decisiones éticas y decisiones políticas. No sé, Paula, si estás de acuerdo conmigo en esto o qué piensas al Sí, respecto. e incluso también hay que hacer, y hay un llamado, Gabriel, es que mira, nuestra vida moral se ha vuelto muy complicada. El siglo XXI es un siglo complicado. Digamos, tú podrías decir, digamos, muchas personas pueden decir, mire, yo en realidad no hago nada malo, yo no mato a nadie, yo no robo, yo trabajo y estoy en mi casa tranquila. Y entonces venimos nosotros a molestarle la vida, a decirle, mire, ¿de dónde viene lo que usted se come? ¿De dónde viene con lo que usted se viste? Por ejemplo, qué niveles de explotación están detrás, qué niveles casi de esclavitud están detrás, aquello con lo que usted se maquilla. Todo el mundo está ahora muy angustiado, por fortuna, con el clip del conejito. Me parece increíble que la gente se venga a enterar ahora, pero me parece genial que lo haga, de verdad. Entonces, pero ¿cómo así? Ahora me maquillo y también es un problema. Entonces, mira, Gabriel, que sí, se nos volvió complicada la vida, ¿cierto? Y a veces no es fácil tomar esas decisiones y a veces no es fácil cambiar. Y como lo digo siempre, porque nosotros somos una sociedad que un autor italiano le llama zoofágica, como todo se basa en algún tipo de explotación animal, decidir salir de la explotación animal es difícil, ¿no? Eh, pero la idea es que el cambio es posible y tan lo está haciendo que quienes no comemos carne hace muchísimos años y uno se sentaba en una mesa de un restaurante en Medellín y nadie sabía de qué le estaba hablando y todo el mundo se reía y nadie entendía mucho, usted no come carne y entonces ¿qué le doy? Pescado. Ah, no, no, pero tengo pollo, ¿cierto? Y la palabra pues vegetariano no existía, pues hoy en día es que vas a cualquier parte y al menos te saben decir si hay la opción o no. Hombre, eso no es solo una cuestión de dieta, estamos diciendo precisamente que es una cuestión ética y política, pero que se refleja en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, nuestra vida cotidiana se volvió complicada, pero el cambio es posible. Es difícil, hay que asumirlo, como te digo, no es un siglo fácil, nos tiene unos retos tremendos, pero sin duda
cuando hacemos la diferencia entre tener estos cambios por razones de dieta simplemente o de salud, las estadísticas nos dicen que la mayoría de personas en el mundo que son o vegetarianas o veganas en realidad lo son por razones de salud o de que le ven algún beneficio a la dieta y por cuestiones éticas. Y ahí es donde yo digo, mire, incluso si esto no fuera malo para mi salud, como ya sabemos que lo es, incluso ahí yo me distanciaría de esto. Pero el problema no es mi salud, el problema es lo que yo estoy contribuyendo a hacerle a otros. Y antes de terminar, y termino porque Juliana nos quería mostrar ese manifestante, yo siempre recomiendo irse a esa maravillosa campaña del Parque Explora de Medellín, de los más bellos insultos, para aprender un poco de qué es lenguaje especista. Y esa campaña, por aquí tengo una libretica que por cierto se comió mi perrita, pero me la regaló mi querida María Gretel. Entonces ahí le dejo a mi perrita sus picos también. Y esto de los más bellos insultos nos hace todo un recuento de qué es, por ejemplo, una zorra y a quién le decimos zorra y cómo lo tratamos. Y, por ejemplo, dice, es un elogio y tal vez a quien se los está diciendo no lo merezcas. Hay que aprender, digamos, y esto también es un aprendizaje, que no sale, Gabriel y Juliana, más espontáneamente que decirle a alguien rata o que decir a alguien animal. Y entonces hay alguien muy horrible en el mundo, ¿cierto? Y decimos, es un animal, es una bestia, para precisamente referirnos a lo peor del ser humano. Nosotros mismos a veces tenemos que repensar qué es lo que estamos diciendo. Entonces, volver a pensar el lenguaje especista es sacar a los animales de nuestra línea de maldad, entendiendo que la maldad es humana y solo humana. Ay, me fue muy largo, Gabriel, pero bueno. No, Y hablé de muchas cosas. Ustedes, ahora sí me escuchan, ¿me escuchan? Sí, señora, muy bien, sí, ahora sí. ahora sí, volviste. Tuve como una especie de infarto mientras me tocó reiniciar el computador porque yo no sé por qué se bloqueó todo. Ay, pero bueno, ya estoy aquí de nuevo. Me perdí un pedacito, pero bueno. Nos comenta Juan Veloz, yo no sé, Gabriel, si alcanzaste a hacer este otro comentario que dice, exacto, hablaba de llevar a los animales a realizar actividades humanas, ejemplo en China, llevarlos a caminar en dos patas, vestirlos para mí es un tipo de maltrato, saludos. Y dice, perdón por la redundancia, no hay, aquí no se pide perdón. No, sí, Juan, es que eso todos los sí, aportes sí. nos gustan. No, incluso, Juan, hay unas prácticas que por ejemplo, quitarle las uñas a un gato, quitárselas del todo, todas las prácticas estéticas con los animales. Hay quien les quita las cuerdas vocales, eso ya está pues casi prohibido en todas partes, pero todas esas prácticas que son, lo dices muy bien, Juan, humanización, y esa humanización es maltrato. Eso no es aquí vamos a discutir qué es humanizar o no, eso es maltrato. Y eso es un maltrato para llevar al animal a adecuarse a nuestro esquema como nosotros lo queremos, porque nosotros no queremos que ladre, no queremos que dañe eso. Es decir, es una imposibilidad de convivir con un ser de otra especie, entendiéndolo como tal y una necesidad de ponerlo a jugar con nuestras reglas. Y ahí sí, Juan, claro que sí, estamos en sintonía, es un maltrato. Bueno, yo estaba mostrando esta imagen cuando toda la catástrofe sucedió, que fue del paro de hoy, como vemos, pues las personas que no lo vean en el video, pues es una imagen de un manifestante que tiene un palo en el cual está clavada una cabeza de cerdo, que era pues algo de lo que estábamos hablando anteriormente, de ese lenguaje especista cuando estamos buscando como restablecer nuestros propios derechos, pues deberíamos ser un poco como más ampliar ese círculo de la consideración moral a las demás especies y más con un mensaje tan supremamente violento como es empalar la cabeza de otro ser. Entonces, pues sí toca como reflexionar y mirar eso desde con una mirada como más crítica. Nos dice Melissa, Claro, tengo otra duda, Melissa, las que tengas. Sí, ibas a decir, Pablo. No, gracias Melissa por tantas dudas, por cierto. No, hay una cosa que yo creo que nos va a costar aprenderlo, pero ahí vamos, y es que luchar por nuestros derechos no puede significar ignorar los derechos de otros. Y lamentablemente esas luchas se han dado pues mucho así. Entonces nosotros tenemos la idea de que solo peleamos por los
por una partecita de derechos del mundo y los otros no. Pasan muchos otros aspectos, pero luchamos por nuestros derechos y estamos absolutamente justificados para ellos, pero eso no nos justifica ni para negarle derechos a los otros, en este caso los otros animales no humanos, ni para irrespetarlos. Esa es una imagen supremamente violenta y nos da a entender que ahí no hay una vida, el cerdo, ahí no hay una vida, es como vamos a cogerlo, seguramente se lo vendieron en algún lugar, eso no importa, está en la cabeza, es una imagen además, es una imagen muy violenta y nos lleva a esa reflexión. Nuestros derechos no pueden ser el sacrificio de los demás. Ay, sí, Melissa, qué pena, te hice esperar. Exactamente. No, antes de Melissa voy a decirle, mi mamá nos deja este mensaje. Muy buena charla, muchas gracias. Gracias, mami, por ver. Bueno, gracias, ahora seguimos mamá de con Juliana. la duda de Ay, Melissa. yo la conocí hace ella dice tiempo que en una vez un evento de señor me raya. felicitó. Sí. En los 15 años. Sí, señora. Ahí estaba su mamá muy orgullosa. Bueno, dice, Melissa dice, sí, es que mi mamá es las personas que no saben, mi mamá es una de nuestras voluntarias más comprometidas en la parte, en nuestro campo de acción de la atención directa a los animales. Ella es una de las personas que pues nos ayuda desde del enfoque médico, de salud, a la atención de esos animales. Ella es enfermera profesional y bueno, por eso. Bueno, ahora sí, la duda de Melissa. Un señor me felicitó por ser vegetariana, pero que comer carne de vez en cuando no era dañino porque el señor pensaba que ella era por cuestiones de salud. Y cuando le reveló que era vegetariana por razones morales, se quedó en shock y me dijo, pero Dios mandó a los animales para que nosotros hagamos uso de ellos, y eso es algo que también nosotros internamente hemos estado discutiendo en la Asamblea de Raya, de todos esos enfoques en los que la religión, la sociedad, la cultura, la economía, todo nos ha dado una visión de los animales, de los demás animales, y que esa visión desafortunadamente es una visión en la que nosotros ejercemos un dominio supremo sobre los demás. Y creo que esa pregunta tiene que ver con lo que hablábamos antes de ese arraigo cultural del consumo de animales en la alimentación humana. Pero mira, ahí me voy a permitir así como un pequeñito excurso filosófico, pero será, espero, corto, Melissa, porque mira, eso ni siquiera es producto de este sistema, digamos, recrudecido de explotación de las postrimerías del siglo XX, del siglo XXI. Esa visión realmente ha sido una visión que ha acompañado la filosofía, la religión y las culturas durante muchos siglos. Y nosotros yo lo llamo siempre la existencia referida. Es decir, los animales no existen por sí mismos, no tú como nosotros, nadie dice para qué existe Paula, para qué existe Juliana, pues uno diría que está preguntando, pero los animales no existen por sí mismos, existen para, ¿cierto? Entonces, hay una idea no solo religiosa, porque además muchos filósofos así porque la filosofía es una de las que más ha tenido que aprender en esto, así lo interpretaron, hay una idea de que los animales son para otra cosa, nunca para sí mismos, la existencia nunca es propia, siempre es para otra cosa. Entonces, una de las dificultades más grandes, también filosóficamente, es mirar, lo voy a decir, es darles una ontología propia a los animales. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo, que aprendamos que los animales no son para, sino que son, existen. Entonces usted se pregunta, ¿pero para qué existe un cerdo? Usted no se lo tiene que preguntar, existe, punto. Porque para que, digamos, incluso ahí somos lo que llamamos materialistas empíricos, vamos a la biología. ¿Para qué existen los animales? Como no le demos alguna razón evolutiva al asunto, no tiene ningún sentido esa pregunta. Entonces, el mayor problema es darles esa ontología propia. Es que nosotros dejemos de pensar que hay siempre en el animal, en su mero nacimiento, en su mera existencia, algo que tiene que ver con nosotros. O es para usarlo, o es para vestirse, o es para alimentarse, o es para quererlo, dependiendo de la cultura, aquí se les quiere, se les come, viceversa. Bueno, entonces no es
también la de dejar los animales en paz y de protegerlos, es decir, mire, no se pregunte para qué es el animal. Y eso, Melissa, es de lo más difícil, porque como te digo, está arraigado en la filosofía, está arraigado en la religión, y porque muchas culturas entienden eso como algo malo, o sea, es que no me lo comparen, usted no me puede poner el animal a ese nivel, porque eso es como algo irrespetuoso con el ser humano. Y entonces ahí tenemos otra vez todos los problemas de la idea de que somos superiores y de que nosotros tenemos como esa ontología especial. Entonces, una de las cosas, Melissa, que tú estás también, te veo muy en la lucha, es pues eso, explicarle algo que es un hecho biológico, que no están, nadie existe para, todos existimos. Exactamente, Paula. No, me encanta la reflexión con la que cerramos este programa. Yo voy a dejar a hablar del último comentario que tiene que ver con la imagen. Dice Juan, con respecto al hecho de la cabeza de cerdo, hablaba yo con una amiga sobre la conciencia. ¿Qué haces después de una marcha para dar a conocer tu estilo de vida? Entonces lo que hacen es empalar la cabeza de un animal. Y sí, o sea, estamos defendiendo que la paz y estamos defendiendo un montón de, con un hecho absolutamente violento, que es empalar la cabeza de un animal o utilizar un animal como sujeto de violencia o de dirección de la violencia. Eso es bastante ilógico e incoherente. Bueno, recuerden, por favor, no se vayan sin darle like a este video, sin compartirlo, sin hacer que esta comunidad crezca. Y bueno, ya muchísimas gracias a Paula por la información, por todo lo que compartió con nosotros el día de hoy. Estoy segura que todas las personas que estuvieron conectadas, interactuaron en el chat, se sienten con mucha información más en su directorio de información animalista que nos va a ayudar a la protección de los animales. Bienvenida a este espacio y de nuevo, pues muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, a quienes nos acompañaron y a quienes nos acompañarán y vean el programa después. La idea siempre es trabajar conjuntamente en una reflexión que nos haga mejores personas y mejores ciudadanos. Y en ese sentido, pues este programa siempre será un lugar para eso. Así que muchas gracias por permitirme participar. Gracias, Paula. Un último saludo a Caro Campuzano. Caro, gracias por conectarte. Y Melissa, no, muchas gracias. Estamos muy contentas de que por fin te hayas podido conectar en vivo. A todos los que están ahí despidiéndose de nosotros, muchísimas gracias. Nos vemos de nuevo el último miércoles de mayo a las 7 p.m. en el bloque de filosofía y activismo en Ládralo. Muchas gracias y chao, hablamos. Chao. Gracias, hasta luego. Ládralo. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.